El otro día fuimos al cine a ver la película Del Revés 2, o como se llama en Latinoamérica, Intensamente 2. Yo sabía que me iba a gustar mucho porque la primera me pareció necesaria para todo el mundo, hablar de las emociones y hablar de cómo es importante validar todas las emociones, sean cuales sean, no siempre estar buscando la alegría. Y bueno, esta segunda parte ha sido tremenda porque ya pasamos a algo todavía más difícil de aceptar y unas emociones más complicadas de asumir. Me ha llamado muchísimo la atención cómo han enfocado la ansiedad, cómo han podido relatar esos signos que ocurren en el cuerpo físico, ¿no? Y cómo la mente está trabajando cuando una persona está viviendo un periodo de ansiedad. Y la verdad es que si no habéis visto la peli, os animo a que vayáis al cine a verla o que la veáis luego cuando ya esté en las plataformas, porque hablar de las emociones y hablar de esa forma así tan clara, de cómo van apareciendo, de cómo nosotros intentamos muchas veces camuflarlas, ¿no? Como en esta película el gran cambio que tenía la protagonista hace que realmente el miedo, ¿no? El miedo que empieza a aparecer ante situaciones de cambio, de perder lo que ya conocía, ¿no? De enfrentarse a situaciones nuevas, todo eso le hacía sentir pues emociones difíciles de manejar, como la tristeza, como el miedo, ¿no? Las iba tapando porque no quería en ese momento demostrar sus emociones, no quería que le vieran vulnerable en ese momento en el que tenía que demostrar pues ser la mejor en algo, ¿no? Para conseguir sus objetivos, que bueno, esto lo tenéis que ver en la peli. Cómo cuando queremos frenar las emociones que están apareciendo, cuando queremos hacer como que no existen, esto se va convirtiendo en una bomba de relojería y tarde o temprano estalla porque no hemos sabido ver qué es lo que había dentro y como bueno, al final todo se transforma en esa ansiedad, ¿no? En esa preocupación, en ese excesivo control que queremos tener de un futuro que todavía ni sabemos cómo va a ser, pero que ahí está, haciéndonos sentir mal en el ahora, ¿no? Que eso es el gran problema de vivir con la mente puesta en el futuro, que está sufriendo por adelantado, ¿no? Y me quería quedar con una serie de cosas que vi y me parecieron maravillosas porque las trabajamos muchísimo cuando meditamos y cuando queremos volver al presente, cuando os pido que veáis vuestras emociones de una forma ecuánime, poder estar ahí en calma, aunque sepas que te está pasando algo que te entristece, aunque sepas que en este periodo de tu vida eh, no es el mejor, no es el que más te gusta, pero puedes optar por tener una actitud de apertura y decir, bueno, ya está, esto es lo que hay, que me atraviese esta emoción. Cuando os digo, abraza esta emoción tal y como viene, sin juzgarla, es lo que vemos al final de la peli cuando todas las otras emociones abrazan a la ansiedad, ¿no? Y en ese abrazo, en esa validación, en ese, vale, estás aquí, te aceptamos, esto es lo que hay, empieza a bajar ese ritmo, empieza a calmarse, ¿no? Empiezan a bajar también los signos corporales de la ansiedad en la protagonista, que claramente estaba sufriendo una crisis de ansiedad, pero tremenda, ¿no? Con todas esas palpitaciones, la sudoración, el no poder respirar, con esa angustia que le provoca el reconocer que está sufriendo un ataque de ansiedad. Entonces, ese abrazo es tan importante, ese abrazo a lo que está ocurriendo, a lo que es, a la emoción tal y como es, aceptarla. En la primera peli se validaba también la tristeza porque antes era como, no, siempre hay que estar feliz, ¿no? Y en esa primera película pues nos decían, no, todas las emociones son importantes, todas tienen algo que decirnos, todas tienen una labor, ¿no? Para nuestro crecimiento, para que nos desenvolvamos en nuestro mundo. En esta segunda peli lo que veía era esa necesidad de abrazar la persona en la que nos vamos convirtiendo, sea como sea ese camino, incluso con esas partes de nosotros mismos que no nos gustan tanto, ¿no? Con la vergüenza, con el miedo, con la angustia que provoca el cambio, ¿no? En este momento era un cambio de vida igual importante porque pasaba de una etapa escolar a otra,
se estaba haciendo mayor, todo el miedo que traía el dejar a sus amigas, el querer entrar en un grupo y ser aceptada, que esta es otra cosa que me gustó mucho de la peli, donde habla del sistema de creencias. Hay tantas cosas que se le han ido repitiendo desde fuera y también ella misma se ha repetido durante su infancia, que ya se ha creado algo que significa para ella lo que es, o sea, esa visión de quién soy, qué quiero, cómo soy yo de verdad, cómo me muestro al mundo. Esto tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, ir formando esa identidad durante nuestra vida también tiene que ver con cómo validamos las emociones y cómo nos validamos a nosotros mismos y nos damos permiso para sentirlas de una manera sana, tener una buena relación con esas emociones. Estas dos cositas me gustaron mucho. Primero, abrazar las emociones tal y como son, abrazarlas, ya las habíamos validado en la peli 1, si no la has visto también te recomiendo que la veas. Validamos de que todas son importantes, todas son necesarias, todas pueden existir en nuestro interior, no solo hace falta estar feliz siempre. Luego, abrazar aquellas que en este momento nos están atravesando, abrazarlas, sostenerlas, hacerles un espacio para que esas emociones existan y se liberen. Es que es la única manera de soltarlas de verdad y que sea como, bueno, ya está, respiro. Es dejar que te atraviesen, hacer ese espacio para que las emociones estén ahí. Te voy a dejar abajo en la descripción una meditación que tiene que ver con esto y tiene que ver con gestión de emociones difíciles y hacemos ese espacio, hacemos ese lugar seguro en el que las emociones pueden estar sin juicios y en ese momento nos liberamos de ellas de verdad. Y por último, eso de el sistema de creencias, el quién soy yo. Esto es algo que desde pequeñitos no lo vemos, por eso los niños siempre son como tan felices, ¿no? Y siempre vemos que la emoción que predomina es la alegría, la sorpresa, el asombro, y que conforme va creciendo la persona pues se va dando cuenta de que existen otro tipo de emociones, ¿no? Y también viene relacionado con eso de quién soy, ¿no? A partir de los 8 años o así empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, poder vernos desde fuera, esa metacognición que es la que utilizamos en la meditación, el poder observarme desde fuera, ¿no? Como alguien que se pregunta a sí mismo, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en ti? Pues eso empieza a partir de eso, de los 8 años, empiezan a aflorar nuevas emociones, nuevas maneras de vernos que también tienen que ver y van sembrando esa idea de nosotros mismos y ese sistema de creencias que más tarde nos va a acompañar en muchas decisiones de la vida, como con quién me voy a juntar, qué cosas hago para entrar en un grupo o no, si necesito la aprobación de los demás para sentirme bien, cómo me hablo a mí misma cuando fracaso en algo, cuando las cosas no me salen como yo quería que salieran. Y todo esto lo vamos viendo en la peli y la verdad es que para mí fue súper emocionante. Creo que poder reflejarse en esas emociones y en cómo afectaban a Riley es también una manera como de entender mejor, ¿no? O sea, si esta peli la vieran niños pequeñitos, ¿no? Y que están quizás enfrentando un cambio, el poder ponerle nombre, incluso como figura a esas emociones, poder saber cómo actúan, por saber que esa ansiedad está siempre manejando tu sistema para que te pongas en los peores escenarios, para que vayas anticipándote a un futuro que todavía no aparece, ni siquiera sabes si va a existir, pero ya lo estás sufriendo. El saber que existe esto y que con herramientas, con apoyo, con hablar sobre las emociones puedes gestionarlo mejor, es súper necesario, creo yo, como educación emocional, como aprendizaje para la vida, para entender que quizás en este periodo de tu vida está todo bien y estás tranquila y estás alegre y todo va fluyendo y que cuando venga algo más complicado a lo que tienes que enfrentarte sí o sí, vas a tener herramientas interiores, ¿no? Vas a tener herramientas personales para poder sobrellevarlo mejor. Y bueno, si no has visto todavía la película, te invito a que la veas, no tiene desperdicio. Si la has visto, escríbeme en comentarios cuál ha sido tu parte favorita y con qué situación te has sentido más identificada o identificado, ¿no? en este proceso que va viviendo la protagonista. Te leo y espero que te haya gustado este vídeo. Un besito.